Hola Juan Pablo, hola Carlos, hola a todos nuestros estudiantes que hoy nos ven. Bienvenidos a nuestra lección número 2. Hoy conoceré los atributos morales de Dios. Pero bueno, en nuestra lección número 1 hablamos acerca de esos momentos en los cuales nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido frustrados o tal vez hemos tenido que aparentar para encajar en cualquier grupo. Pero yo sé que nuestros estudiantes tienen otras dudas acerca de si Dios me oye o si Dios realmente tiene planes de bien para mí. ¿Qué piensas, Juan Pablo? Así es, Vane, yo creo que todos los que estamos en esta clase y todos los que hemos vivido en este planeta Tierra, nos hemos preguntado muchas veces, ¿será que Dios sí me escucha? En mi caso personal, varias veces esa pregunta ha venido y he tenido como que tratar de buscar la respuesta. ¿Será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios me escucha? ¿O qué tal esta? Después de tantos errores, después de tantas equivocaciones, ¿será que Dios todavía tiene un propósito para mí? ¿Será que con mis errores, mi pecado, destruí el destino que Dios tenía para mi vida? Y creo que esas preguntas en algún momento se nos vienen a la mente. Carlos, ¿qué piensas? Bueno, pues sí, yo también tenía ciertas dudas respecto a la relación con Dios. Hubo una gran temporada en mi vida que viví lejos de Él, que no lo conocía y pensaba que no me podía relacionar con Él. De hecho, creía que era como una energía, que cada quien tenía su Dios, que podía cada uno acercarse a Él de la manera que quisiera. Pero cuando tomaba decisiones que no eran muy buenas, porque no lo conocía, y sufría las consecuencias, le reclamaba y decía: Señor, si tú existes, pues ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy triste? Y Él apareció en mi camino y ahora puedo decir que tengo una relación con Él. Gracias Carlos, gracias Juan Pablo. Y bueno, afirmando estas verdades acerca de Dios y derribando esas mentiras que nos mantenían lejos de un Dios cercano, de un Dios que es amor, de un Dios que decide oírnos y de un Dios que tiene planes de bien y no de mal, como afirma su palabra en Jeremías 29:11. Me gustaría, Carlos, que le contáramos a los estudiantes qué son esas cosas, qué debemos aprender al finalizar esta lección. Bueno, pues tenemos tres objetivos muy claros. Es que tú puedas conocer el carácter de Dios a través de la Biblia. Ahí conocemos quién es Dios, cuál es su carácter. Que puedas anhelar tener una relación con Dios, que de tu corazón salga ese anhelo de conocerlo y de entrar en una amistad con Él. Y pues finalmente que tomes la decisión. Dios está ahí, que tú puedas decir: sí, yo quiero ser tu amigo, Dios, yo quiero conocerte mejor y quiero tener esa relación íntima. Y pues también vamos a ver varios temas bien interesantes. Vamos a recordar qué es un atributo, vamos a revisar los atributos morales de Dios, ver que Él tiene otro tipo de atributos que son muy especiales. Vamos a definir qué es el carácter. Vamos también a ver cómo Él es la fuente de la moral y qué es el agente moral o la persona moral, y vamos a definir qué es la moral. Gracias, Carlos. Recordemos que en nuestra primera lección hablamos acerca de los atributos naturales de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Pero nos gustaría, Carlos, que nos recordaras a los estudiantes, a Juan Pablo y a mí, ¿qué significa la palabra atributo? Bueno, pues la palabra atributo, veíamos en la clase anterior que es la cualidad permanente de algo. Son esos rasgos que nos identifican, que identifican a una persona, a un objeto. En este caso estamos hablando de Dios. Son esas cualidades, esos rasgos que definen quién es Dios, que definen esa identidad y que también a nosotros nos hacen únicos y nos diferencian de los demás. Juan Pablo, y ya que Carlos nos menciona la palabra atributo, sería bueno que le explicáramos a nuestros estudiantes qué es el carácter y cuáles son esos atributos morales que hacen parte del carácter de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 26, en la Nueva Versión Internacional, Jesús dijo lo siguiente: yo les he dado a conocer quién eres. Jesús ahí estaba hablando con su Padre, con Dios. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. El carácter tiene que ver con la suma de características que distinguen a una persona de otra. El carácter es lo que nos hace únicos de una u otra manera, porque tiene que ver con la suma de nuestras características, rasgos de personalidad, pero también tiene que ver con las decisiones que día a día nosotros tomamos. La palabra carácter en su original significa como una marca, como un sello. Por eso es que el carácter mío es diferente al tuyo, Vani, o diferente al de Carlos, o es diferente al de tu hermano, al de tu hermana, tú que estás viendo esta clase.
porque cada uno de nosotros tenemos unos atributos que definen quiénes somos. Y también hemos tomado unas decisiones en la vida que se desprenden del carácter que tenemos. Por eso es algo muy particular el carácter. Y es interesante, porque lo vamos a ver hoy, cómo Dios tiene una naturaleza y Dios tiene un carácter. En la siguiente diapositiva ustedes lo van a poder ver. Hay unos atributos de Dios que son naturales. Estos tienen que ver con la naturaleza de Dios, lo que Él es por esencia. Pero hay otros atributos que es de los que hoy particularmente vamos a hablar, porque los naturales los vimos en la primera lección. Hoy vamos a ver los morales, atributos morales de Dios. ¿Qué es eso? Pues tiene que ver con el carácter de Dios, con lo que Dios decidió ser. Y, por ejemplo, el primer atributo que queremos y que está ahí en su cartilla en la página 30, tiene que ver con amor. Uno de los atributos de Dios es su amor. Él es amor. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 en la versión de la Reina Valera, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. El carácter de Dios es lo que Dios decidió ser. La naturaleza es lo que Él es por esencia, pero el carácter es lo que Dios decidió ser, y en su decisión Dios decidió ser amor y ser amoroso. Esa es una decisión. Dios pudo haber decidido ser un Dios que odia, que aborrece, que mata, pero Él decidió ser amoroso. Y ese es como el primer atributo que en este día queremos recordarles, que es muy importante del carácter de Dios. El segundo tiene que ver con libertad. El segundo atributo moral de Dios es su libertad. Él decidió ser libre. Y no solo eso, sino que decidió crear al ser humano, a ti y a mí, con libertad. Dios nos dio la libertad de escoger. Dice ahí en Isaías 40, versículos 13 al 14: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y quiere decir, Dios fue libre de crearnos. Dios tomó la decisión de amarnos. Dios tomó la decisión de hacer todo lo que existe. Nadie lo obligó, nadie le enseñó, porque Él tiene libertad y nos la dio a nosotros también. Carlos, ¿qué otro atributo moral podemos hablar de Bueno, Dios? los que tú mencionas, Juan, son muy importantes. Tenemos también otro que es la verdad. Dios es verdad. Eso lo encontramos en Juan capítulo 16, verso 3, en la Nueva Versión Internacional. Y vemos que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Podemos tener la certeza de que Dios no miente, de que Él es verdad. Ese es un atributo también muy, muy importante. Hay otro también que es la santidad, que encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 10, en la versión de la Reina Valera 60, y dice: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Dios es santo, en Él no hay pecado, Él es moralmente perfecto. Y es un concepto bien interesante porque Dios en su carácter no tiene fallas, Él no es malo. Entonces, cuando hablamos de santidad, vemos que en Él no hay pecado, en Él no hay falla, no hay falencia. Eso que Carlos está diciendo es muy importante, porque dice, el carácter de Dios es perfecto. En Dios no hay fallas. En el carácter humano, en el nuestro, nuestro carácter se forma, se desarrolla, y diferentes personas tienen que ver con eso. Nuestros padres, nuestros profesores, los que nos enseñaron, todos ellos de una u otra manera forman el carácter que hoy tenemos. Pero Dios no, a Dios nadie le enseñó, a Dios nadie lo formó, como leíamos ahorita en Isaías. El carácter de Dios ya es perfecto, y como Él tiene el carácter bueno, entonces decidió ser amoroso, decidió ser libre, decidió ser verdad. Dios es verdad y practica la verdad, Él camina en verdad. Como decía ahorita Carlos, ¿cuál es el problema, por ejemplo, cuando nosotros decimos una mentira? ¿Por qué decir una mentira está mal? ¿O por qué pecar está mal? Porque otro de sus atributos es la santidad. ¿Por qué estas cosas están mal? ¿Por qué los cristianos decimos que decir una mentira está mal? Por una sencilla razón que hoy estamos entendiendo: porque va en contravía al carácter de Dios. Porque como Dios decidió ser bueno, decidió ser amoroso, decidió ser verdadero, todo lo que nosotros seamos que no concuerda con lo que Dios es, pues es pecado.
y está mal, porque cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y su semejanza, y el plan de Dios es que reflejemos los atributos morales de Dios. Recuerda, los atributos naturales que vimos en la primera lección, Dios no los comparte con nadie, son de Él solamente. Pero estos morales que hoy estamos hablando, estos Dios quiere que los tengamos. Por eso nosotros somos libres, por eso nosotros podemos decidir a quién amar, por eso nosotros podemos decidir si decir verdad o decir mentiras. Entonces, ¿por qué mentir está mal? Porque va en contravía del carácter de Dios. ¿Por qué el pecado está mal? Porque Dios es santo, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Y el último atributo es su justicia. Dios es un Dios justo, Él decidió ser justo. Romanos capítulo 3 versículo 26 lo dice en la Nueva Versión Internacional: pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo, escucha bien, Dios es justo y a la vez el que justifica, y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces Dios decidió ser un Dios justo. En otras palabras, Carlos, Dios hubiera podido decidir ser un Dios injusto. Dios hubiera podido tomar la decisión de decir: yo voy a ser el tipo más injusto que haya en la tierra. Pero Él decidió ser justo. Su carácter es justo. Dios no se queda con nada. Dios le da a cada uno lo que se merece. En su justicia es así. Y por eso nosotros también podemos tomar la decisión de ser justos o no ser justos. Sí, hay algo muy importante que tú mencionas, Juan, y es que estos atributos morales de Dios no riñen o no se niegan entre ellos mismos. Dios, por ser justo, no deja de ser amor. Muchas veces pensamos: no, es que Dios es amor, pero entonces también decimos: no, pero es injusto. ¿Cómo Dios juzga o toma una decisión? Entonces no, Él no es amoroso. Y ahí encontramos que es importante entender que Él es amor, pero al tiempo es justicia, pero al tiempo también es santidad. Así es. Vale. Wow, gracias Carlos, gracias Juan Pablo. Y conociendo estos 5 atributos morales de Dios, quiero preguntarles: ¿qué es la moral, Carlos? ¿Y cuáles son esas cualidades de Dios como persona moral? Bueno, pues esa es una pregunta muy, muy buena, Vane. Yo creo que todos nos hemos estado preguntando ahorita que estamos hablando de los atributos morales de Dios, pues es importante tener claro qué es la moral. Y encontramos esta definición, dice: está relacionado la moral con la práctica, los modales o la conducta de los hombres como seres sociales en relación el uno con el otro. ¿Sí? Entonces la manera en que convivimos con las personas que tenemos al lado y con referencia al bien y al mal. Esto quiere decir que se refiere a las decisiones que tomamos diariamente, a lo que nosotros consideramos bueno o malo, a lo que nosotros consideramos que es aprobado o desaprobado, que es correcto o incorrecto. La moral nos habla acerca de eso en la práctica, al convivir con las demás personas. Y Juan, cuéntanos tú, ahorita que estamos viendo este tema de la moral, encontramos que Dios es un agente moral o una persona moral. Así es, en la página 32 de sus manuales, ustedes van a encontrar que dice: Dios es agente moral. Él es un agente moral y dice: es una persona racionalmente competente que posee un determinado comportamiento ético, o sea, tiene valores que lo llevan a ser responsable ante otros y ante sí mismo. Cuando decimos que Dios es agente moral, Dios, número uno, es fuente de moral. ¿Qué quiere decir? Dios define lo que es la moral. Como decía Carlos, Dios define lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día en la sociedad, pues no. Hoy en día, tanto acá en Colombia, donde estamos, como en muchos países del mundo, la gente define lo que está bien y lo que está mal basado en su experiencia, basada en su propia, en su propio set de valores. Pero para nosotros, los que creemos en Dios, la moral la define el Señor, y no solo Él es la fuente de la moral, sino que Él es un agente moral. ¿Qué quiere decir? Él es una persona moral. Dios es un ser moral. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios hace, lo hace bajo su estándar de valores, de ética, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como lo decíamos ahorita, ¿cómo yo como joven puedo saber qué está mal, qué está bien? Juan Pablo, es que tengo a mi novia y no sé, yo quisiera tener relaciones sexuales con ella. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está bien? Porque Dios define lo que está mal y lo que está bien. ¿Y qué es de Dios lo que lo define? Su carácter, lo que Él decidió ser. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios amoroso. Por lo tanto, hay unas conductas humanas que simplemente no las podemos practicar, no está bien que las practiquemos, porque como les dije ahorita, van en contravía de lo que Dios es. Y lo más importante para entender es que cuando Dios creó al ser humano, Dios también lo creó con la capacidad
de ser un agente moral, de ser una persona moral. Tú y yo somos personas morales, nosotros tenemos una moral. Por eso es que desde que un niño nace, el niño más o menos sabe qué está bien y qué está mal. Y si no lo sabe, Dios pone a los padres para que los padres le indiquen: mentir está mal, decir la verdad está bien, golpear a otros niños está mal, tratar a la gente con amabilidad, eso está bien. Y los padres deberían ser como los que nos ayuden a definir esas cosas. Lastimosamente, pues en muchos casos no pasa. Pero a eso nos referimos con un Dios que es una persona moral. O sea, Dios no hace cosas solo por hacerlas. Todo lo que Él hace es bueno en gran manera. Sí, algo que tú dices que es muy importante, y es que nosotros tenemos eso en nosotros también, tenemos esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ciertamente nuestras experiencias, nuestros padres van a lo largo de nuestra vida formando nuestro carácter, enseñándonos, guiándonos, orientándonos, pero miremos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso 26, y vamos a ver cómo es que Dios esas características también las imprimió en nosotros, las puso en nosotros cuando nos creó. Y dice: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Ahí vemos algo muy importante, y es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que esas características que Él tiene nosotros también las podemos desarrollar. También tenemos otro pasaje que nos puede ayudar a entender esta cuestión, desde cómo Dios creó las cosas y cómo las evalúa cuando las crea. Está en Génesis 1:31, no sé si Ivane nos ayudas con este pasaje. Génesis 1:31 dice: mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día, Carlos. Muy bien, ahí vemos que Dios evalúa todo lo que creó y dice que era bello, que era bueno, que todas las cosas Él las hizo bien. Pero entonces ahora vamos a ver esas cualidades de Dios como agente moral que nosotros también tenemos, porque ciertamente Dios es justo, Dios es amor, Dios es santo, y nosotros podemos desarrollar eso en nosotros, pero hay unas que tenemos impresas en nosotros, que es el intelecto. El intelecto es la razón, la conciencia y la autoconciencia. Dios tiene intelecto, tiene razón, tiene una conciencia y una autoconciencia de quién es Él. Nosotros también lo tenemos. La sensibilidad, sentimientos y deseos. Dios, como leías Vane, evaluó la creación y dijo que era bella. Solamente eso lo puede hacer una persona que tiene, o un ser que tiene sensibilidad, decir que algo es bonito, que algo es feo, evaluarlo. También vemos que está el libre albedrío, la facultad de elegir o no elegir frente a una obligación moral. Como nos decías, Juan, Dios es libre. A Dios nadie lo obliga a hacer nada. Él decide en libertad, y nosotros también tenemos la capacidad de decidir en libertad, de decidir desarrollar esas otras cualidades morales del carácter de Dios, decidir ser justos, decidir ser amorosos, decidir vivir en santidad. Y por último, el entendimiento, comprensión de lo valioso. Tenemos la capacidad de entender, de juzgar que algo es bueno o algo es malo. No sé, Juan, ¿qué opinas al respecto? Sí, creo que es muy importante que entendamos que la razón por la cual nosotros como personas, como seres humanos, tenemos intelecto, tenemos sensibilidad, tenemos libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, y tenemos entendimiento, es porque Dios tiene esas cualidades también. Por eso las tenemos nosotros. O sea, lo chistoso o lo irónico es que en los últimos 200, 300 años de la historia humana, el ser humano ha usado el intelecto y la razón para decir que Dios no existe. Pero la razón por la cual podemos razonar es porque Dios tiene razón, es porque Dios tiene intelecto, es porque Dios tiene mente, es porque Dios piensa, es porque Dios también toma decisiones y nos dio esa facultad a nosotros como agente moral. Gracias, Carlos, gracias, Juan Pablo. Y ya con ese conocimiento de los atributos morales de Dios, Dios decidió ser amor, Dios decidió ser libertad, verdad y justicia, y además santidad. Quiero preguntarle, Carlos, y a todos nuestros estudiantes, ¿será que desde que conocemos a Dios sentimos que alguno de estos atributos morales que hoy hemos estudiado a profundidad han crecido en nosotros?
Sí, claro que sí. Yo creo que todos, de hecho, porque es algo que es progresivo, que cada vez que nuestra relación se hace más estrecha con Dios, cada vez que lo conocemos mejor, van creciendo esos atributos o se van desarrollando en nuestro carácter. Yo puedo decir que el que más tal vez ha crecido en mí es el del amor, en el sentido de que antes yo tenía una idea equivocada, distorsionada de lo que era el amor. Y ahora lo he podido expresar de una manera, ya entendiendo yo ese amor de Dios también a mi familia. Y el otro es la santidad. Antes yo no conocía a Dios, no vivía en santidad. Tal vez tú te puedes identificar y dices, no, es que yo no lo conocía, he cometido errores, pero al conocerlo Él nos lleva a vivir en santidad y a vivir de una manera que a Él le agrade. ¿Y tú? Bueno, ya les conté los míos, cuéntanos ahora tú. Yo creo que desde que nosotros nacemos o entramos a caminar con Jesús, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas y por ende yo creo que estos 5 atributos morales mínimo deben estar en nosotros. Pero yo creo, para no alargarles el cuento, que el atributo moral que más ha crecido en mí desde que conozco a Dios ha sido el amor. Porque les cuento acá que nadie se entere, pero yo era una persona muy egoísta, era muy egocéntrica. Me costaba creer que Juan 3:16 decía: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y pensé que ese versículo solo tenía el nombre de Vanessa. Es decir, que Jesús solo había muerto por mí. Pero luego entendí, cuando conocí al Señor, que esa misma sangre que fue derramada por mí, fue derramada por Juan Pablo, fue derramada por Carlos y fue derramada por nuestros estudiantes que hoy nos están viendo. Y sabes, Vane, acabas de decir algo muy importante acerca del amor, porque el amor es uno de los atributos supremos de Dios. Dios es amor, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y lo vamos a leer en la versión de la Reina Valera. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y antes de cerrar la lección del día de hoy, yo quiero que entendamos la definición del amor. Ahí va a salir en la última diapositiva en tu pantalla. El amor es la decisión de la voluntad, una decisión de querer amar a una persona, no es un sentimiento. Número 2, el amor es promover el bien para la otra persona. Es una decisión que yo tomo donde quiero que a la otra persona le vaya bien y quiero hacer cosas buenas para la otra persona. Pero número 3, el amor es no esperar nada a cambio. No es un intento egoísta. Y es muy importante que entendamos que Dios es amor. Él tomó la decisión de ser amor. Él hubiera podido, como dije anteriormente, tomar la decisión de decir: voy a ser un Dios injusto, un Dios malo, un Dios malvado, un Dios que hace lo que quiere, pero voy a amar, decido ser amor. Y sabes, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva y a ti y a mí, nos creó por amor. Todo lo que Dios hace, todo el carácter de Dios, la suma de las decisiones que Dios toma, son impulsadas por amor. Dios es bueno porque es amor. Dios es justo porque es amor. Dios es santo porque es amor. Dios es verdadero porque es amor. Todo lo bueno de Dios nace en su esencia como un Dios que es amor. Y dice aquí la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y quizás nosotros tenemos un concepto distorsionado, como decía ahorita Carlos. Él decía: yo crecí con un concepto erróneo, equivocado de lo que era el amor. Pero en este día, en esta clase, yo quiero que hagamos una oración para que tú y yo le permitamos al amor de Dios impulsarnos. ¿Sabes por qué tú ahora conoces a Jesús? Porque Dios te ama. ¿Sabes por qué tú tomaste la decisión de empezar este discipulado? Porque Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios te quiere dar una segunda oportunidad en tu vida? A pesar de que quizás ya te has equivocado como nosotros, en algún área de tu vida has tomado malas decisiones. Pero ¿sabes por qué Dios te está dando una segunda oportunidad? Porque te ama. Él es amor. Y cuando Dios creó al ser humano, mira, cuando Dios te creó a ti, te amó tanto que te dio la capacidad de escoger estar con Él o no estar con Él. Dios crea al ser humano y Dios lo crea libre igual que Él. ¿Sabes por qué? Porque si yo no tengo la libertad para escoger a quién amar,
entonces no sería amor, sería manipulación. Si Dios hubiera creado a los seres humanos y los hubiera obligado a amarlo a Él de regreso, eso no es amor, eso es manipulación y control. Pero Dios dijo: te voy a crear, te voy a dar vida, Laura, Daniel, Orlando, Enrique, no sé cómo te llames, pero Dios dice: te voy a dar vida y te voy a dar la libertad de que escojas si me amas de regreso o no lo haces. Por eso es amor, porque podemos escoger, porque tenemos la capacidad. Y yo quiero que hagamos una oración muy sencilla. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo en este momento que toque tu vida ahí donde estás. Quizás estás viendo esta clase en un celular, o en un computador, o en un televisor. Estás en tu cama, en tu cuarto. No sé dónde estés ahorita viendo este video, pero sí sé que el amor de Dios te está alcanzando donde quiera que estés. Y yo quiero que me acompañes. Vamos a hacer una oración, y lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios. Ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos conmigo, simplemente di: Padre Dios, en este día me arrepiento por haber creído mentiras de quién eres. Me arrepiento por haber vivido una vida sin manifestar tu carácter. Me arrepiento por haber tomado decisiones que en lugar de acercarme, me alejaron de ti. Me arrepiento porque hasta hoy no he reflejado tus atributos morales. Pero hoy tomo una decisión. Hoy me separo de mi pecado. Hoy te pido perdón por las malas decisiones que he tomado. Ahí donde tú estás, dile al Señor: perdóname por las malas decisiones que tomé. Y tomo hoy la decisión de conocerte a ti. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, quiero conocerte. Di conmigo: Espíritu Santo, revélame quién eres. No quiero seguir tomando decisiones a mi manera. Quiero hoy cambiar mi manera de decidir. Ya no voy a decidir con base a lo que la sociedad me diga. Ya no voy a decidir con base a lo que mis amigos me digan. Ya ni siquiera voy a decidir con base a lo que yo piense. Voy a decidir con base a ti, a tu moral, a tu carácter. Tú me dirás qué está bien hacer y tú me dirás qué no puedo hacer. Y no será en una relación de manipulación ni de control, es una relación de amor. Y ahora yo quiero orar por ti, Padre. Yo te doy gracias por cada estudiante. Yo te doy gracias por cada hombre y mujer que están conectados viendo este video. Yo declaro el amor del Padre que viene a sus vidas. Yo declaro, Señor, que hoy ellos van a tener una revelación de quién eres tú para ellos, de lo mucho que tú los amas, del plan y del propósito que tú tienes para sus vidas. Hoy yo declaro que cada uno de los estudiantes que está viendo este video toma una decisión de caminar contigo y de conocerte a ti. Tú que estás viendo el video, di conmigo en voz alta: Dios, hoy tomo la decisión de conocerte más. Hoy quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Wow, gracias, Señor, por lo que has hecho en el día de hoy. Y tú que nos estás viendo, queremos recordarte que antes de terminar esta lección, hoy conoceré los atributos morales de Dios. Carlos, Juan Pablo, debemos, número 1, aprender que conocemos el carácter de Dios, ese carácter que mencionamos, todas esas definiciones, esos atributos morales de Dios, los podemos conocer a través de su palabra. Pero Vanessa, ¿cómo leo la palabra de Dios? Tú eliges un libro, tú eliges un día, escoges un tiempo especial diario con Dios, y ahí yo sé, nosotros tenemos la plena seguridad que Dios va a hablar a tu vida. Número 2, anhelar tener una relación íntima. En nuestra primera lección lo hablamos, lo dijimos, y hoy queremos recordarte, tenemos que buscar a Dios todos los días. Y número 3, vivir en una relación íntima. Es una relación que trae sanidad, es una relación que hace crecer ese amor en nosotros, es un amor que nos hace crecer en identidad y que nos enseña a saber quiénes somos en Dios. Te esperamos en nuestra próxima lección. Chao.